Existe un hombre en la Biblia que tuvo conversaciones directas con Dios, cuyo burro le habló palabras de sabiduría y que pronunció algunas de las profecías más poderosas sobre el Mesías que jamás se hayan escrito. Sin embargo, este mismo hombre terminó siendo enemigo mortal del pueblo de Dios y murió como un traidor. Su historia revela uno de los misterios más perturbadores de las Escrituras: cómo alguien puede experimentar milagros sobrenaturales, recibir revelaciones divinas directas y aún así perder su alma para la eternidad. Balaán tuvo en sus manos el poder de bendecir o maldecir naciones enteras. Reyes le ofrecieron fortunas incalculables por sus servicios. Dios mismo le habló cara a cara múltiples veces. Pero una decisión fatal lo llevó a convertirse en símbolo de traición espiritual para toda la eternidad. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios, la naturaleza del corazón humano y los peligros de jugar con fuego espiritual. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta de qué país nos estás viendo. Ahora descubramos juntos quién fue realmente Balaán. En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos historias que nos conmueven hasta lo más profundo del alma. Relatos que nos hablan del corazón humano, de la soberanía divina y de las consecuencias de nuestras decisiones. Entre estas narrativas extraordinarias emerge la figura enigmática de Balaán, un hombre cuya historia nos enseña lecciones profundas sobre la obediencia, la avaricia y el poder inquebrantable de la palabra de Dios. Balaán no era un israelita, era hijo de Beor, un adivino que vivía en Petor, una ciudad situada junto al río Éufrates, en la región de Mesopotamia. Su fama como vidente había trascendido las fronteras de su tierra natal, llegando hasta los oídos de reyes y nobles de naciones lejanas. Era conocido por su capacidad sobrenatural de pronunciar bendiciones y maldiciones que, según creían, tenían poder real para cambiar el destino de personas y pueblos enteros. Imaginemos por un momento la época en que vivió Balaán. Era un tiempo donde lo sobrenatural y lo natural se entrelazaban constantemente en la experiencia humana. Los pueblos antiguos no dudaban de la existencia de fuerzas espirituales que influían en los asuntos terrenales. En este contexto, un hombre con los dones de Balaán era considerado una figura poderosa e influyente, alguien cuyas palabras podían determinar el éxito o el fracaso de grandes empresas. Pero la historia de Balaán no comienza con él mismo, sino con el pueblo de Israel, que en esos días había salido de Egipto bajo la poderosa mano de Dios. Durante 40 años habían vagado por el desierto, y ahora se encontraban acampados en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Su número era impresionante, una multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y su reputación como pueblo protegido por un Dios poderoso había llegado a oídos de todas las naciones circundantes. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquellos días. Cuando contempló la inmensidad del campamento israelita, su corazón se llenó de terror. Había oído los relatos de las victorias extraordinarias que Dios había concedido a su pueblo: la división del Mar Rojo, la destrucción del ejército egipcio, las victorias contra los amorreos y contra Og, rey de Basán. Cada historia que llegaba a sus oídos aumentaba su temor y su desesperación. Balac sabía que su ejército, por valiente que fuera, no podría enfrentarse militarmente contra un pueblo que tenía al Dios Todopoderoso como su protector. Pero en su desesperación recordó a Balaán, el famoso adivino cuyas palabras tenían fama de cumplirse siempre. Si no podía vencer a Israel con espadas, tal vez podría hacerlo con maldiciones. La decisión de Balac de recurrir a Balaán revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando nos enfrentamos a situaciones que están más allá de nuestro control,
A menudo buscamos soluciones en lugares equivocados. En lugar de reconocer la soberanía de Dios y someterse a su voluntad, Balac eligió el camino de la manipulación espiritual, creyendo que podía usar fuerzas sobrenaturales para frustrar los planes del Altísimo. Los mensajeros que Balac envió a Balaán no eran hombres comunes. Eran ancianos de Moab y de Madián, personas de alto rango y autoridad, que llevaban en sus manos los honorarios de adivinación. El mensaje que portaban era claro y urgente. He aquí un pueblo que ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Estas palabras revelan tanto la fama de Balaán como la desesperación de Balac. El rey moabita reconocía implícitamente que las palabras de este adivino tenían un poder real y efectivo. No era simplemente superstición, había una creencia genuina en la capacidad sobrenatural de Balaán para influir en el destino de las naciones. Cuando los mensajeros llegaron a Balaán y le transmitieron el mensaje de Balac, algo extraordinario sucedió. El texto sagrado nos dice que Balaán les respondió: «Posad aquí esta noche y yo os daré respuesta según me hable el Señor». Esta respuesta es sorprendente y reveladora. Balaán, aunque no era israelita, reconocía al Señor, al Dios de Israel, como una fuente de revelación divina. Aquí vemos uno de los aspectos más intrigantes de la personalidad de Balaán. Era un hombre que tenía acceso genuino a la comunicación con Dios, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a usar este don para propósitos que no necesariamente estaban alineados con la voluntad divina. Era, en cierto sentido, un profeta verdadero que se había corrompido por la avaricia y el deseo de reconocimiento humano. Esa noche, Dios vino a Balaán y le preguntó: «¿Qué varones son estos que están contigo?». La pregunta no era porque Dios no supiera quiénes eran, era una invitación para que Balaán reflexionara sobre lo que estaba a punto de hacer. Balaán explicó la situación a Dios, describiendo la petición de Balac y su deseo de que maldijera al pueblo de Israel. La respuesta de Dios fue clara e inequívoca: «No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es». Estas palabras contenían una verdad fundamental que Balaán debería haber entendido completamente. Israel era el pueblo escogido de Dios, y ninguna fuerza en el cielo o en la tierra podría frustrar las bendiciones que el Altísimo había pronunciado sobre ellos. A la mañana siguiente, Balaán se levantó y transmitió el mensaje divino a los príncipes de Balac: «Volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros». Su respuesta fue correcta, pero algo en su corazón ya estaba luchando contra la clara instrucción divina. La semilla de la desobediencia había sido plantada y pronto germinaría en acciones que tendrían consecuencias devastadoras. Los príncipes regresaron a Balac con la negativa de Balaán, pero el rey moabita no se dio por vencido. Su desesperación era tan grande que decidió enviar una segunda embajada, esta vez compuesta por príncipes más numerosos y honorables que los primeros. Junto con ellos, envió una oferta que reveló verdaderamente lo que motivaba el corazón de Balaán. «No me seas impedido de venir a ti, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me dijeres. Ven pues, ahora, maldíceme este pueblo». La tentación que Balac puso delante de Balaán era poderosa. Honor, riqueza y reconocimiento ilimitados. Era todo lo que un hombre ambicioso podría desear. Y aunque Balaán respondió con palabras aparentemente piadosas: «Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande», había algo en su corazón que anhelaba aceptar la oferta.
La clave está en las siguientes palabras de Balaán. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Aquí vemos la tragedia espiritual de Balaán. Dios ya le había dado una respuesta clara: no debía ir. Pero Balaán esperaba que Dios cambiara de opinión, que de alguna manera le diera permiso para hacer lo que su corazón codicioso deseaba. Esta actitud revela un principio espiritual profundo que resuena a través de los siglos. Cuando Dios nos ha dado una instrucción clara, buscar una segunda opinión divina a menudo indica que nuestro corazón ya está inclinado hacia la desobediencia. Balaán conocía la voluntad de Dios, pero esperaba encontrar una manera de justificar su desobediencia. La respuesta de Dios esa segunda noche fue diferente y desconcertante. Si vinieron para llamarte estos varones, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esta respuesta ha intrigado a estudiosos de la Biblia durante siglos. ¿Por qué Dios aparentemente cambió su instrucción inicial? La respuesta se encuentra en el principio bíblico de que Dios a veces permite que las personas sigan el camino que sus corazones desean, incluso cuando ese camino no es su voluntad perfecta. Dios conocía el corazón de Balaán y sabía que, independientemente de lo que dijera, el adivino encontraría una manera de ir con los príncipes de Balac. Por tanto, le dio permiso, pero con la clara advertencia de que solo podría hacer lo que Dios le ordenara. A la mañana siguiente, Balaán se levantó temprano, ensilló su asna y partió con los príncipes de Moab. Su corazón debe haber estado lleno de expectativa y emoción ante la perspectiva de la riqueza y el honor que le esperaban, pero lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de tomar un giro extraordinario que cambiaría para siempre su comprensión del poder y la soberanía de Dios. Mientras cabalgaba por el camino, sucedió algo que debe haber sacudido hasta los cimientos su comprensión de la realidad espiritual. La Escritura nos dice que se encendió la ira de Dios porque Él iba. Esta declaración puede parecer contradictoria a primera vista, ya que Dios le había dado permiso para ir, pero revela la diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad perfecta. El ángel del Señor se puso en el camino como adversario de Balaán. Era invisible a los ojos humanos, pero el asna de Balaán podía verlo claramente. Esta criatura humilde, considerada tonta por los estándares humanos, tenía una percepción espiritual superior a la de su amo en ese momento crítico. Lo que siguió fue una escena que combina lo cómico con lo profundamente serio. El asna, al ver al ángel con su espada desenvainada, se apartó del camino hacia el campo. Balaán, furioso por lo que consideraba desobediencia, golpeó al animal para hacerlo volver al sendero. La pobre bestia, aterrorizada por la visión celestial, no tenía otra opción que desobedecer a su amo para salvarle la vida. La segunda vez, el ángel se puso en una senda entre viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Cuando el asna vio al ángel, se pegó contra la pared, aplastando el pie de Balaán. Una vez más, el adivino golpeó al animal, sin comprender que su fiel bestia estaba tratando de protegerlo de una muerte segura. Finalmente, el ángel se puso en una angostura donde no había manera de apartarse a la derecha ni a la izquierda. Al ver al ángel, el asna se echó debajo de Balaán, quien, encendido de ira, la azotó con su bastón. En ese momento de máxima frustración humana, Dios obró un milagro que cambiaría para siempre la perspectiva de Balaán sobre el poder divino. Entonces, el Señor abrió la boca del asna y dijo a Balaán: «¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces?» Las palabras salieron del animal con claridad perfecta, pero lo más asombroso de todo es la reacción de Balaán.
No se sorprendió particularmente por el hecho de que su asna hablara, simplemente respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. «Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría». Esta reacción revela algo fascinante sobre Balaán. Era un hombre tan familiarizado con lo sobrenatural que incluso un milagro tan extraordinario como un animal que habla no lo perturbó significativamente. Su mente estaba tan enfocada en su misión y en las recompensas que esperaba recibir que perdió de vista la magnitud de lo que estaba experimentando. El asna, con una sabiduría que superaba la de su amo, respondió: «¿No soy yo tu asna, sobre la cual has cabalgado desde que yo soy tuya hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerte así?». Esta pregunta penetrante debería haber llevado a Balaán a reflexionar sobre sus suposiciones y su ira injustificada. El animal había sido fiel durante años. ¿Por qué actuaría de manera tan extraña, sin una razón válida? Fue entonces cuando Dios abrió los ojos de Balaán y pudo ver al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desenvainada en su mano. La visión debe haber sido aterradora. Un ser celestial de poder inconmensurable, listo para ejecutar juicio divino. Balaán cayó sobre su rostro, postrado ante la presencia angélica, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. Las palabras del ángel resonaron con autoridad divina. «¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva». Este momento representa un punto de inflexión crucial en la narrativa. Balaán se enfrentó cara a cara con la realidad de que había estado caminando por un sendero que Dios consideraba perverso. Su fiel asna, lejos de ser desobediente, había sido el instrumento de Dios para salvarle la vida. La ironía era palpable. El animal, mudo, había mostrado más sabiduría espiritual que el famoso vidente. La respuesta de Balaán reveló tanto arrepentimiento como la persistencia de su deseo de continuar. «He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré». Sus palabras sonaban piadosas, pero había algo en ellas que sugería que aún esperaba recibir permiso para continuar su viaje. El ángel le permitió continuar, pero con una advertencia severa: «Ve con esos varones, pero la palabra que yo te hable, esa hablarás». Esta instrucción no era simplemente una restricción, era una declaración de que Balaán sería completamente controlado por Dios en todo lo que dijera. El adivino que pensaba usar sus poderes sobrenaturales para maldecir a Israel, descubriría que se había convertido en un instrumento de bendición divina. Cuando Balaán llegó finalmente ante Balac, el encuentro entre el rey y el adivino estuvo lleno de expectativa y tensión. Balac había esperado con ansiedad la llegada del hombre cuyas palabras poderosas prometían liberarlo de la amenaza israelita. Su saludo reveló tanto alegría como un toque de reproche. «¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no viniste a mí? ¿No puedo yo honrarte?». La respuesta de Balaán fue profética de lo que vendría. «He aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré». Estas palabras deberían haber sido una advertencia para Balac, pero el rey estaba tan desesperado que eligió interpretar la declaración como una simple formalidad religiosa. Balac llevó a Balaán a Kiriat Usot y ofreció sacrificios de bueyes y ovejas, compartiendo con él y con los príncipes que le acompañaban. Era una demostración de hospitalidad, pero también un intento de crear un ambiente propicio para lo que esperaba que sucediera al día siguiente.
La mañana siguiente, Balac llevó a Balaán a los lugares altos de Baal, desde donde podía ver una parte del campamento israelita. Era un lugar estratégicamente elegido, un santuario pagano donde se creía que las fuerzas espirituales eran especialmente poderosas. Desde esta posición elevada, Balaam podía contemplar la inmensidad del pueblo de Dios, extendido por las llanuras. Balaam instruyó a Balac que construyera 7 altares y preparara 7 becerros y 7 carneros para el sacrificio. El número 7 tenía significado espiritual, representando completitud y perfección. Era una preparación elaborada para lo que Balaam esperaba que fuera un encuentro sobrenatural poderoso. Después de los sacrificios, Balaam se apartó a un lugar solitario, esperando que Dios se encontrara con él. Y Dios efectivamente vino, pero no para darle las palabras de maldición que Balac esperaba. En cambio, puso en la boca de Balaam palabras de bendición que resonarían a través de las edades. Cuando Balaam regresó a donde estaba Balac, con todos los príncipes de Moab, pronunció su primera profecía. Sus palabras comenzaron con una declaración de su identidad y autoridad. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel. Pero entonces vinieron las palabras que deben haber caído como un rayo sobre los oídos de Balac. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Con estas palabras, Balaam declaró la imposibilidad fundamental de su misión. No podía maldecir a quienes Dios había bendecido. La profecía continuó con una descripción poética del pueblo de Israel. Porque desde la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Estas palabras pintaron un cuadro de Israel como un pueblo único, apartado por Dios para sus propósitos especiales, confiado en su protección divina. La pregunta retórica que siguió reveló tanto el destino glorioso de Israel como la tragedia personal de Balaam. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera mi alma la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Aquí, Balaam expresó un deseo sincero de compartir el destino de los justos, pero sus acciones posteriores mostrarían que su corazón estaba dividido entre la luz y las tinieblas. La reacción de Balac fue de incredulidad y furia. ¿Qué me has hecho? Yo te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Su mundo se había puesto patas arriba. El hombre en quien había confiado para destruir a Israel con palabras poderosas, había pronunciado en cambio palabras de bendición y prosperidad. Balaam respondió con una declaración que revelaba tanto su comprensión de la situación como su incapacidad para cambiarla. No cuidaré de decir lo que el Señor pusiere en mi boca. Era un reconocimiento de que estaba completamente bajo el control divino, un instrumento en las manos del Altísimo. Pero Balac no se rindió fácilmente. Desesperado, decidió llevar a Balaam a otro lugar, esperando que un cambio de perspectiva pudiera producir un resultado diferente. Ven ahora conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente verás la extremidad de él, y no lo verás todo, y desde allí me lo maldecirás. Su lógica era que si Balaam veía solo una parte del campamento israelita, tal vez sería más fácil pronunciar maldiciones. Balac llevó a Balaam al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y una vez más construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. La repetición del ritual reveló tanto la persistencia desesperada de Balac como su falta de comprensión de que estaba luchando contra la voluntad inquebrantable de Dios. Una vez más,
Balaán se apartó para encontrarse con Dios, y una vez más el Señor puso palabras en su boca. Cuando regresó, pronunció su segunda profecía, que comenzó con una declaración de la inmutabilidad de Dios. «Levántate, Balac, y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta». Él dijo, «¿Y no hará?» Habló, ¿y no lo ejecutará? Estas palabras contienen una verdad teológica fundamental que resuena a través de toda la Escritura. Dios no es como los seres humanos, cambiando de opinión según las circunstancias o cediendo a la presión externa. Sus promesas son inmutables, sus propósitos son eternos y su palabra es completamente confiable. La profecía continuó con una declaración personal de Balaán. «He aquí, yo he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla». Era una admisión completa de que estaba totalmente sujeto a la voluntad divina, incapaz de alterar las bendiciones que Dios había pronunciado sobre su pueblo. Las siguientes palabras pintaron un cuadro hermoso de la relación entre Dios e Israel. «No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios es con él, y júbilo de rey en él». Esto no significaba que Israel fuera sin pecado, sino que Dios, en su gracia, había cubierto sus pecados y los veía como justos a través de su amor redentor. La profecía culminó con una descripción poderosa de la fortaleza de Israel. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Estas palabras declararon la futilidad completa de todos los intentos de usar artes ocultas contra el pueblo de Dios. La imagen del búfalo, o unicornio según algunas traducciones, evocaba poder indomable y fuerza sobrenatural. Era una metáfora perfecta para describir cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud egipcia y los había hecho invencibles contra todos sus enemigos. Balac estaba cada vez más frustrado y desesperado. Sus palabras a Balaán revelaron su creciente pánico. «Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas». Era un último intento desesperado de neutralizar las profecías de bendición que había escuchado. Si no podía obtener maldiciones, al menos esperaba silenciar las bendiciones. Pero Balaán respondió con la misma verdad fundamental que había estado repitiendo. «¿No te he dicho que todo lo que el Señor me dijere, eso tengo que hacer?» Era una declaración de sumisión completa a la autoridad divina, aunque su corazón aún luchaba con deseos contrarios. Una vez más, Balac decidió intentar un enfoque diferente. Llevó a Balaán a la cumbre del Peor, que miraba hacia el desierto con la esperanza de que este tercer intento finalmente produjera los resultados que deseaba. Una vez más, se construyeron 7 altares y se ofrecieron los sacrificios prescritos. Pero algo había cambiado en Balaán. La Escritura nos dice que, cuando vio Balaán que agradaba al Señor, que él bendijese a Israel, no fue, como las otras veces, en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Esta declaración sugiere un momento de rendición genuina, donde Balaán dejó de buscar maneras de manipular la situación y se sometió completamente a la voluntad divina. Al levantar sus ojos y ver a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Era un momento de inspiración divina auténtica, donde Balaán se convirtió en un verdadero profeta de Dios, pronunciando palabras que venían directamente del corazón del Altísimo. Su tercera profecía comenzó con una declaración poderosa de su identidad profética. Dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso. Caído, pero abiertos los ojos.
Estas palabras describían su experiencia espiritual. Había recibido revelación directa de Dios. Había visto visiones celestiales, y aunque había sido humillado, sus ojos espirituales estaban ahora completamente abiertos. Lo que siguió fue una de las descripciones más hermosas del pueblo de Dios en toda la Escritura. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Esta imagen poética comparaba a Israel con jardines bien regados, árboles plantados junto a corrientes de agua, evocando vida, belleza y prosperidad duraderas. Era una visión de bendición abundante que contrastaba dramáticamente con las maldiciones que Balac había esperado escuchar. La profecía continuó con promesas de abundancia. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Estas palabras profetizaban no solo prosperidad material, sino también grandeza política y espiritual que superaría a todos los reinos circundantes. Una vez más, se repitió la imagen del poder de Dios manifestado a través de Israel. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. La profecía culminó con una bendición que se haría eco a través de los siglos. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Estas palabras no solo describían el destino de Israel, sino que establecían un principio espiritual fundamental. La manera en que las naciones trataran a Israel determinaría su propio destino. La furia de Balac había llegado a su punto de ebullición. Golpeó sus palmas y gritó a Balaán: «Para maldecir a mis enemigos te llamé, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero he aquí el Señor te ha privado de honra». Era un momento de crisis total para Balac. Todos sus planes se habían desmoronado, todas sus esperanzas se habían desvanecido. El hombre en quien había puesto su confianza para destruir a Israel se había convertido en un instrumento de bendición para sus enemigos. Balaán respondió recordando a Balac sus palabras iniciales: «¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hablare el Señor, eso diré»? Era un recordatorio de que había advertido desde el principio que estaba sujeto completamente a la voluntad de Dios. Pero entonces, en un acto final de servicio profético, Balaán anunció que tenía una palabra más que pronunciar. «Y ahora, he aquí, yo me voy a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días». Lo que siguió fue la profecía más extraordinaria de todas, una visión que se extendería hasta el final de los tiempos. «Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set». Esta profecía mesiánica ha resonado a través de los siglos como una de las predicciones más claras del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. La estrella de Jacob y el cetro de Israel han sido interpretados por generaciones de creyentes como referencias directas a Cristo, el Rey prometido que vendría del linaje de Jacob. La profecía continuó con predicciones sobre el destino de varias naciones. Edom será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad.
Balaán pronunció también profecías sobre Amalec, los ceneos y Asiria, cada una revelando el conocimiento soberano de Dios sobre el destino de todas las naciones. Sus palabras finales fueron sombrías y proféticas. ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Con estas palabras, Balaán concluyó sus profecías y se levantó para regresar a su lugar. Balac también se fue por su camino, derrotado y humillado. Parecía que la historia había terminado, que Balaán había cumplido fielmente su papel como profeta de Dios y que Israel estaba completamente protegido de los ataques espirituales de sus enemigos. Pero la historia de Balaán no termina aquí. En una de las tragedias más tristes de toda la Escritura, este hombre que había pronunciado algunas de las profecías más hermosas sobre Israel, este vidente cuyos ojos habían sido abiertos para ver la gloria del pueblo de Dios, caería en un pecado que lo llevaría a la destrucción eterna. Los eventos que siguieron se narran en el libro de Números, capítulo 25, y aunque Balaán no se menciona específicamente en esa sección, referencias posteriores en la Escritura revelan su papel siniestro en lo que sucedió. El pueblo de Israel, que había sido protegido sobrenaturalmente de las maldiciones externas, comenzó a corromperse desde adentro a través de la seducción moral y espiritual. La estrategia era diabólicamente brillante. Si Balaán no podía maldecir a Israel directamente, encontraría una manera de hacer que Israel se maldijera a sí mismo a través del pecado. Aconsejó a Balac que enviara a las mujeres más hermosas de Moab y Madián para seducir a los hombres israelitas, no solo sexualmente, sino espiritualmente, llevándolos a participar en la adoración de Baal Peor. El plan funcionó con devastadora efectividad. Los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, y ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió de sus sacrificios y se postró ante sus dioses. Israel se unió a Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra su pueblo. La consecuencia fue terrible. Una plaga divina cayó sobre el campamento israelita, y murieron 24,000 personas en un solo día. La protección sobrenatural que había mantenido a Israel seguro contra las maldiciones externas no pudo protegerlos de las consecuencias de su propia desobediencia. Aquí vemos la tragedia fundamental de Balaán. Aunque no pudo maldecir directamente a Israel, encontró una manera de lograr indirectamente lo que Balac había solicitado. Su conocimiento íntimo de los caminos de Dios se convirtió en un arma que usó contra el pueblo de Dios. Era el pecado de alguien que conocía la verdad, pero eligió usar ese conocimiento para propósitos malignos. El juicio divino sobre Balaán vino finalmente cuando Israel fue comisionado por Dios para ejecutar venganza contra los madianitas. En Números 31, leemos que entre los muertos en esa batalla estaba Balaán, hijo de Beor, al cual mataron a espada. Su vida terminó violentamente, lejos de su hogar, como enemigo del mismo pueblo sobre el cual una vez había pronunciado bendiciones hermosas. Pero la historia de Balaán no termina con su muerte física. A lo largo del Nuevo Testamento, su nombre se convierte en sinónimo de apostasía espiritual y corrupción. En 2 de Pedro, capítulo 2, el apóstol habla de falsos maestros que han seguido el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En la carta de Judas se menciona el error de Balaán, y en Apocalipsis, Cristo mismo habla contra aquellos que siguen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estas referencias del Nuevo Testamento revelan que Balaán se había convertido en un símbolo,
de aquellos que usan dones espirituales para ganancia personal, que conocen la verdad, pero la corrompen por avaricia, y que llevan a otros al pecado a través de su influencia maliciosa. La tragedia de Balaán es particularmente conmovedora porque muestra cómo alguien puede tener acceso genuino a la revelación divina y aún así perecer eternamente. Había experimentado visiones del Todopoderoso, había escuchado la voz de Dios, había pronunciado profecías verdaderas sobre el Mesías venidero, pero su corazón nunca se sometió completamente a la voluntad divina. Su famosa declaración, «Muera mi alma la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya», se convierte en una de las ironías más trágicas de la Escritura. Deseaba el destino de los justos, pero no estaba dispuesto a vivir la vida de los justos. Quería las bendiciones del reino de Dios, pero no estaba dispuesto a someterse al rey. La historia de Balaán nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del corazón humano y los peligros de la duplicidad espiritual. Nos muestra que es posible tener dones espirituales extraordinarios y aún así estar perdido eternamente. Nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la ambición, especialmente cuando se disfrazan de servicio religioso. También nos enseña sobre la soberanía absoluta de Dios. A pesar de todos los planes y conspiraciones de los enemigos de Israel, a pesar de la corrupción y la traición de Balaán, los propósitos divinos se cumplieron perfectamente. Las bendiciones pronunciadas sobre Israel se hicieron realidad, las profecías mesiánicas se cumplieron en Cristo, y la palabra de Dios demostró ser completamente confiable. La historia de Balaán también ilustra el principio bíblico de que Dios puede usar incluso a los malvados para cumplir sus propósitos. Aunque Balaán tenía motivos impuros, Dios utilizó sus labios para pronunciar algunas de las profecías más hermosas y significativas del Antiguo Testamento. La soberanía divina es tan completa que puede transformar incluso la malicia humana en instrumentos de su gloria. Para nosotros hoy, la historia de Balaán sirve como una advertencia seria sobre los peligros de dividir nuestro corazón entre Dios y el mundo. Nos recuerda que no es suficiente tener conocimiento espiritual o incluso experiencias sobrenaturales. Debemos tener corazones completamente consagrados a Dios. La tentación de Balaán sigue siendo relevante en nuestros días. Vivimos en una época donde muchos buscan usar dones espirituales para ganancia personal, donde el ministerio religioso a veces se convierte en un medio para obtener riqueza, fama o poder. La historia de Balaán nos advierte sobre los peligros de tales motivaciones y nos llama a examinar nuestros propios corazones. También nos enseña sobre la importancia de la obediencia completa a la palabra de Dios. Balaán conocía la voluntad divina, pero buscó constantemente maneras de evadirla o manipularla para su propio beneficio. Su tragedia nos recuerda que el conocimiento sin obediencia es inútil e incluso peligroso. La figura de Balaán contrasta dramáticamente con otros personajes bíblicos que eligieron la obediencia sobre la ganancia personal. Mientras que Moisés renunció a las riquezas de Egipto para identificarse con el pueblo de Dios, Balaán sacrificó su integridad espiritual por la promesa de recompensas materiales. Mientras que Abraham obedeció inmediatamente cuando Dios le habló, Balaán constantemente buscó segundas opiniones divinas que confirmaran sus deseos personales. Sin embargo, en medio de toda la tragedia personal de Balaán, sus profecías permanecen como testimonios poderosos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Las palabras que pronunció sobre Israel se cumplieron con precisión asombrosa a lo largo de la historia.
La promesa de que aquellos que bendijera a Israel serían benditos y aquellos que lo maldijera serían malditos, se ha demostrado verdadera una y otra vez en la experiencia de las naciones. La profecía mesiánica de Balaán sobre la estrella de Jacob encuentra su cumplimiento supremo en Jesucristo, quien vino como la luz del mundo, el Rey prometido de Israel. Los sabios del Oriente siguieron una estrella literal para encontrar al Rey recién nacido. Pero la verdadera estrella de Jacob era Cristo mismo, la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En este contexto, la tragedia de Balaán se vuelve aún más profunda. Tuvo el privilegio extraordinario de profetizar sobre la venida del Mesías, pero él mismo nunca experimentó la salvación que Cristo traería. Vio de lejos la gloria del reino mesiánico, pero nunca entró en él. Su historia nos recuerda que la proximidad a la verdad no garantiza la salvación, que el conocimiento profético no sustituye la fe personal, y que es posible estar tan cerca del reino de Dios que uno pueda describirlo en detalle y aún así quedarse afuera para siempre. Mientras reflexionamos sobre la vida de Balaán, no podemos evitar sentir una mezcla de asombro y tristeza. Asombro por los dones extraordinarios que Dios le había dado, por las revelaciones gloriosas que había recibido, por las profecías magníficas que había pronunciado, tristeza por las decisiones que tomó, por las oportunidades que desperdició, por el destino eterno que eligió para sí mismo. Su historia nos desafía a examinar nuestros propios corazones y motivaciones. Nos pregunta si estamos sirviendo a Dios con corazones puros o si, como Balaán, estamos buscando maneras de usar nuestras bendiciones espirituales para ganancia personal. Nos cuestiona si nuestra obediencia a Dios es completa e inmediata, o si constantemente buscamos maneras de evitar o retrasar su voluntad. La historia de Balaán también nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos tentaciones que prometen beneficios materiales o reconocimiento humano. Nos enseña que las recompensas temporales nunca pueden compensar la pérdida de la integridad espiritual y la comunión con Dios. En última instancia, la narrativa de Balaán es tanto una advertencia como una afirmación. Es una advertencia sobre los peligros de la hipocresía espiritual, la avaricia y la desobediencia. Pero también es una afirmación poderosa de la soberanía de Dios, la fidelidad de sus promesas y la certeza de su palabra. Aunque Balaán falló en su responsabilidad personal ante Dios, las profecías que pronunció permanecen como testimonios eternos de la verdad divina. Sus palabras sobre Israel se cumplieron. Sus predicciones mesiánicas encontraron su realización en Cristo y sus declaraciones sobre la inmutabilidad de Dios continúan consolando a los creyentes en todas las generaciones. La historia nos deja con una pregunta penetrante. ¿Seremos como Balaán, que conocía la voluntad de Dios, pero eligió su propio camino? ¿O seremos como aquellos que no solo escuchan la palabra del Señor, sino que la obedecen de todo corazón? Mientras consideramos esta pregunta, recordemos las palabras del mismo Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El conocimiento espiritual, los dones sobrenaturales, incluso las experiencias místicas, no son suficientes si no van acompañados de obediencia genuina y corazones rendidos a Dios. La historia de Balaán, con toda su complejidad y tragedia, sigue hablando a nuestros corazones hoy. Nos llama a la humildad, a la obediencia, a la integridad y a una consagración completa a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Que podamos aprender de los errores de Balaán, que podamos valorar los dones que Dios nos ha dado y que podamos usar esos dones no para nuestra propia gloria o ganancia, sino para la gloria de aquel que es digno de toda honra, poder y alabanza. En esta reflexión sobre la vida de Balaán vemos reflejadas nuestras propias luchas y tentaciones. Su historia no es solo una narrativa antigua, es un espejo que refleja los desafíos espirituales que enfrentamos en nuestro propio caminar con Dios. Que su ejemplo nos sirva como una luz de advertencia, guiándonos lejos de los peligros de la duplicidad espiritual y hacia la senda de la obediencia fiel. Y así, mientras cerramos las páginas de esta extraordinaria narrativa bíblica, llevamos con nosotros no solo el conocimiento de quién fue Balaán, sino también una comprensión más profunda de nosotros mismos, de Dios y del llamado sagrado que tenemos de vivir vidas que honren su nombre en toda circunstancia. Que esta historia nos inspire a buscar no solo el conocimiento de la voluntad de Dios, sino también la gracia para obedecerla completamente, y que podamos decir con sinceridad, a diferencia de Balaán, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si esta narrativa ha tocado tu corazón y has sentido el llamado de Dios a una vida de mayor obediencia y consagración, no dejes que este momento pase sin respuesta. Suscríbete a nuestro canal para continuar explorando las profundidades de las Sagradas Escrituras y descubriendo las lecciones eternas que Dios tiene para nuestras vidas. Juntos, continuaremos desentrañando los misterios de su palabra y permitiendo que transforme nuestros corazones día tras día.